de Acción Vecinal. David, buen día, ¿cómo estás? Pablo y Agostina de este lado, un placer. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenos días para vos y también para Agostina. Un placer. Bueno, David, ¿cómo están hoy los vecinos? ¿Cómo has tomado vos? ¿Cómo has tomado el movimiento, estas acciones que impulsó el pollismo de poner estas trabas, de poner estos frenos a la reactivación económica que se había dispuesto por el gobierno de la provincia después de aquella reunión del Consejo Económico y Social? Con mucha desesperanza, Pablo, con mucha desesperanza, porque imagínate que todos los que estamos en la política estamos atravesando una crisis de representación bastante grave. Y la aparición de estos personajes con estas acciones, lo único que hacen es profundizarla, porque esto no es un acto o una medida de oposición al gobernador, esto es directamente un atentado en contra de las ilusiones del pueblo de San Luis. Claro. Me parece tan claro, tan autoevidente que de verdad me genera una gran desesperanza. Si estas personas pretenden gobernar la provincia, Dios nos libre. David, charlamos por ahí con algunos otros dirigentes, con algunos representantes, con algunos trabajadores, con vecinos, con vecinas. Y vos sabés que muchos charlaban y decían esto, bueno, nosotros habíamos presentado algún proyecto, teníamos la posibilidad de acceder, algunos pequeños comerciantes se habían estoqueado, habían tal vez sacado parte de sus ahorros o todos sus ahorros pensando en esta reactivación, se habían inscrito como proveedores para luego, bueno, ser parte de esta reactivación. Y vos sabés que hay algo que nos llama poderosamente la atención, que estos frenos, que estas trabas que impulsó el pollismo, van directamente al sector más vulnerable, a los más humildes, y no así a las grandes capitales, a las grandes empresas, porque este freno o el pie sobre la cabeza lo ponen para el pequeño trabajador, para el pequeño contribuyente, para el desempleado, y no para el que podía acceder al de los 100 millones, etcétera y etcétera. A mí eso no me sorprende, porque en realidad a este sector en San Luis, en lo personal, yo lo denomino proyismo. Claro. Es el proyismo, sí. ¿Está bien? Es, digamos, la faceta amarilla de un sector de San Luis que tiene una clara tendencia oligárquica, sí, que a través de estas cosas patentiza aún más su desprecio hacia la clase trabajadora y sobre todo a las necesidades de los más desfavorecidos y golpeados, no solo por la pandemia del COVID, sino también por la gestión de ellos al frente del país entre el 2015 y el 2019. Entonces no te debiera sorprender esto, porque es propio de alguien que gana más de $500,000 de pesos junto a su mujer, que no ha tenido ningún problema económico durante la pandemia. Y entonces, ¿qué problema tiene? ¿Qué sabe esta persona de necesidades? Claro. Este señor no sabe lo que es contar las monedas para comprar 1 kilo de harina. Este señor no sabe lo que es buscar precio para que te alcance para poder comprar un fideo y un tomate para ponerle de salsa. David, lo que a mí me sorprende tanto como el sector de él y la cabeza nacional que viene, que siempre se reclaman de los planes sociales, como nosotros tenemos acá en San Luis el plan de inclusión social que ayuda y sirve para mucha gente que está muy agradecida en nuestra comunidad, pero cuando ellos tuvieron como gobernador o como presidente Macri, nunca hicieron nada para dar tampoco un trabajo estable a la sociedad, al común de la sociedad. Mirá, la gestión macrista fue tan desastrosa que no resiste el mínimo de los análisis, ni el mínimo. Ellos simplemente llegaron al poder en la Argentina a través de un voto anti. Y claro, siguen con esa metodología de oposición por oposición misma. Sí. Cuando vos escuchás a este señor aquí en San Luis, no escuchás propuestas, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y explica en todo caso cómo lo va a hacer. Simplemente dice, hay que ponerle un freno al kirchnerismo, hay que votar en contra del gobernador, hay que decirle basta. Ahora, sería bueno que se replantearan su estrategia de campaña, que lo asesore alguien como la gente que entienda del tema y que camine las calles. Claro. Y que camine las calles. Porque no se puede vivir eternamente con el discurso opositor
y anti. Chicos, propongan algo como la gente si quieren ser gobierno. David, vos haces referencia a esto, a que son oposición porque sí. Lo vimos en diputados. Perdón, sí. te voy a precisar ese concepto. Ellos, más que oposición por oposición en sí misma, son oposición por sus intereses personales. Claro. Es decir, ellos pretenden hacer negocio de su posición opositora. No es que se opongan de verdad ideológicamente. Se oponen por una cuestión personal. Ellos quieren ser poder, y para poder ser poder es necesario que al gobierno le vaya mal. Claro. Y para que al gobierno le vaya mal es necesario que a la gente le vaya mal. Entonces, así se explican medidas como esta. Claro. Esta judicialización de una campaña política. Sí. Decía David, ellos marcan este planteo que vos haces referencia de la oposición. Lo hicieron en diputados, lo hicieron en senadores, pero se nota, se ve, se observa una carencia de argumentos, una carencia de explicación, porque en ningún momento se escuchó decir, che, nos oponemos a esto por tal o cual motivo, porque creemos que la mejor alternativa es esta, sino que hablan de política, de politiquería, y ellos demuestran con sus acciones que lo que están haciendo es esto, ¿no? Politiquería, y más que un atentado o una oposición al gobierno de turno, es un atentado hacia el pueblo de San Luis, hacia las y los puntanos lo que están haciendo. Es lo primero que te comenté. A mí me parece un atentado a las ilusiones de los sanluiseños, me parece un atentado a las esperanzas de aquel que tiene necesidades reales, que vos las podés ver, que son producto de la pandemia de COVID, que era algo que no pudo evitar nadie en el mundo, y que también son consecuencia de los 4 años de gestión macrista, y de eso no hay que olvidarse. Ellos no tienen propuestas superadoras porque sus limitaciones intelectuales y sociales las pusieron de evidencia del 2015 al 2019. Totalmente. No le podés pedir más. No le podés pedir más. Y yo lamento, en verdad, que hayan tomado de rehenes a los comerciantes, han tomado de rehenes a los empleados públicos, a los empleados municipales, como decía, a los desempleados, a los jubilados, a la gente del plan, a los becarios 22AG, a los empleados privados y a todos aquellos que soñaban con que iban a poder tener el acceso a una operatoria que les permitiera reactivar su economía familiar, comercial. Es una vergüenza lo que han hecho. No les va a alcanzar la vida para pedirle disculpas al pueblo de San Luis. Aparte, pero sería bueno también hacer memoria de que no es la primera vez que lo hacen. Este señor ha votado ya en contra de los jubilados, ha votado en contra de la provincia de San Luis, poniendo palos en la rueda para que San Luis pudiera cobrar la deuda que la nación tenía en contra. ¿Te acordás que nos debían dinero? Y el señor no quería que San Luis lo cobrara. De la misma manera que el señor no quiere que ahora la gente coma, no quiere que el comerciante venda, no quiere que el vecino pueda construir una pieza o un baño adicional en su vivienda. Me parece vergonzoso, vergonzoso. Sí, la verdad es que como usted decía, David, mucho vecino estaba interesado por decir, bueno, con este ingreso, con este préstamo voy a tener una mini pyme y poder abarcar algo que nos abarcó todo el mundo, que es el mal momento económico que no es solamente San Luis, está en todo el mundo producto de una pandemia. Pero por supuesto, aparte, no solo eso, lo hacen, ¿me entendés?, criticando otra serie de cosas, como por ejemplo los famosos planes, donde arman toda una confusión, porque hay cuestiones que no son planes. Por ejemplo, la asignación universal por hijo no es un plan, es un derecho que tiende a preservar los derechos del niño. ¿Me entendés? Pero ellos ponen todo en la bolsa, ponen una jubilación como si fuera un plan social, y no es así. Y de última, si lo querés ver de otra manera, ¿qué mayor plan que el de cobrar $500.000 en el Senado?
Claro, Él, claro. él va a hablar, ¿cuántos planes sociales se pagan con lo que él cobra por mes en el Senado? Y además ¿Me de entendés? muchas qué estamos hablando? sesiones no asistió, porque uno es público y puede saber a qué sesiones asistió, a cuáles sí, a cuáles no. Y en la gran mayoría que significaban ampliación de derechos, que significaban posibilidades, votó en contra. Pablo, pongámonos a hacer un ejercicio intelectual y pensemos. Este señor viene cobrando esa cifra desde hace años, Sí. ¿no? Supongamos que asumió como senador en el 2017, es decir, que ya lleva 4 años de senador, a $500,000 por año, por mes. Con todos esos millones, ¿qué beneficio le ha generado a la provincia de San Luis? Sí, absolutamente ninguno. ¿Qué beneficio le ha generado al vecino? ¿Qué beneficio le ha generado a los habitantes del pueblo del interior? ¿Qué beneficio le ha generado a los comerciantes, a los jubilados de San Luis, a los desempleados de San Luis? Absolutamente ninguno. Sí. Tenemos que terminar con ese cinismo político, ¿me entendés? De hablar y hablar y discursear, cuando en realidad no se hace nada. Claro. ¿Me entendés? Yo espero que dentro de 18 días la gente lo tenga en cuenta y le demuestre a este señor de David, que el pueblo de San Luis no es tonto, de sí. que no se lo puede subestimar de esta manera, porque en realidad este señor dice, no le den el crédito porque en ese caso se va a condicionar su voto. David, no, señor, no subestime al pueblo de San Luis. El claro. pueblo de San Luis sabe lo que va a votar. El pueblo de San Luis no es tonto. Que él pretenda que somos todos tontos es otro tema. David, aparte, perdón, sí, disculpame sí. que te tome un segundito. Sí. Ya nos tomó a todos por tontos. Claro. Toma en cuenta que en el 2019, en abril, él inscribía de modo trucho Sí. para entrega de viviendas. Eso es un delito electoral. Sí. Eso es un delito electoral y le pediría a los periodistas que averigüen en qué quedó eso, porque ese fue un flagrante delito electoral. El señor se estaba tomando atribuciones del Poder Ejecutivo de la provincia y Claro. hacía inscripciones para viviendas. Sí. Y aparte afiliaba para su partido en el mismo momento. Dejémonos de embramar. Sí. David, bueno, y haciendo referencia a este último punto, a ver, porque lo que da a entender el pollismo y sus representantes o representados es que si vos sos pobre o humilde, no sos pensante. Te trata de idiota, te trata de impensante, que si vos recibís una ayuda que, insisto, sale después de una reunión del Consejo Económico y Social, después donde dialogaron todos los sectores, sea cual sea el color o partido político, porque en el Consejo Económico y Social participaron todos los actores. Lo que da a entender el pollismo, lo que le da a entender a la gente es que si vos sos pobre o humilde, no pensás, que sos idiota. Exactamente. El discurso es muy claro. Si vos sos una persona humilde, tenés tu pensamiento condicionado, según él. ¿Me entendés? Sí. Si vos sos pobre o humilde, sos tonto. Sí. Y ellos, como iluminados, ¿me entendés? Vienen a pretender iluminar tu pensamiento. Me parece de lo más deleznable que puede haber en cuanto al desprecio sobre la calidad ciudadana de la cultura cívica del pueblo de San Luis, que en reiteradas oportunidades en el mismo proceso electoral ha votado distintas fuerzas para distintos cargos. ¿Me entendés? Sí. El voto en San Luis nunca fue monopólico. El voto de San Luis siempre se ha caracterizado por votar a veces un intendente de una fuerza política, un gobernador de otra y un presidente de otra. Entonces un pueblo que vota de esa manera, con ese nivel de selección, a mí al menos me merece el mayor de los respetos y bajo ningún punto de vista se merece el desprecio intelectual que esta gente le asigna. Gracias, David. Hasta la próxima. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, chicos. Que la pasen muy bien. Gracias. Hasta la próxima. David.